Hola amigas y amigos, estamos en su programa Mesa Social de Debates sobre Masculinidades, donde quienes reflexionamos y debatimos para ustedes y con ustedes somos el psicólogo social Juan Carlos Hernández Meijueiro y el antropólogo social Francisco Javier Lagunes, los dos especialistas en las cuestiones de sexología y conocedores de los problemas, virtudes y conflictos de las masculinidades, junto con su amigo Salvador Mendiola, que es poeta, periodista y catedrático. El tema de hoy es un tema que da realmente para flotar, caer como plomo, movernos en muchas direcciones. Creo que por nuestra posición particular de cada uno no pertenecemos exactamente al tema y eso permite observarlo con distancia, con autopoiesis. Ya no es praxis ni interioridad, sino hablar de muchas cuestiones que le preocupan, creo, a la sociedad. Porque esta vez tenemos que hablar y reflexionar sobre lo que serían las masculinidades en la encrucijada del machismo y el feminismo, o el machismo y el hembrismo, o ahora un concepto que aparece en las redes sociales que creo que es bueno analizar, que es las feminazis, se ha inventado. Y entonces creo que esto lo que nos deja es ir a la reflexión ética desde cómo llegamos nosotros a estos temas, qué posiciones tenemos, qué posiciones abandonamos, qué posiciones criticamos, y creo que esto va a dar muchos matices para que se vea que tanto las masculinidades como los feminismos son más de lo que tus filosofías dejan entender, diría Hamlet. ¿Comenzamos contigo, Juan Carlos? A mí me parece que no es una encrucijada entre machismo y feminismo, sí, que no convergen. Exacto. A mí me parece que no son tampoco antítesis una de la otra. El machismo no es un movimiento de conciencia político encaminado a la liberación de los hombres. Sí, perfecto. Y lo que sí sería para mí el feminismo. Muchos movimientos de mujeres convergentes en un gran título que decimos feminismo, que es a favor de la liberación de las mujeres, no de la opresión de los hombres. Entonces, el machismo sí oprime a las mujeres. El feminismo no oprime a los hombres, ayuda a liberar a los hombres también. Decía San Ambrosio que destruir la tiranía también significa liberar al tirano. Correcto. Y entonces, cuando hay un constructo teórico y emotivo y de políticas que ayuda a quitar el machismo, también está liberando al macho. No es un problema entonces el feminismo. Francisco Javier. Bueno, yo creo que así como hay una serie de patologías a veces en la masculinidad que tienden hacia lo que conocemos como el machismo, creo que de esa misma manera también puede haber una serie de feminismos demasiado defensivos que terminan por mostrar algunos problemillas allí que es importante señalar, ¿no? Por ejemplo, muchas veces está la cuestión del victimismo, ¿no? Ya Camille Paglia les preguntaba alguna vez a las feministas, le decían, bueno, a ver, para ustedes, ¿qué es la mujer aparte de víctima? Exacto. Y la verdad es que muchas feministas no tienen ninguna otra palabra a decir, excepto, pues nos oprimen, bueno, ok, y cuando no te oprimen, y cuando no te quitan algo, y cuando tienes igualdad de oportunidades, entonces, ¿qué eres? Y pues ya no hay nada, no van más allá. Entonces, bueno, ese victimismo podría ser en algunos casos, y en el otro existe también lo que sería, digamos, la falacia del hermano mayor. Yo me acuerdo muy bien que cuando el gobierno de la Ciudad de México llegó al poder, hubo un cambio de gobierno, el nuevo gobernante dijo, se van a prohibir los espectáculos de sexo en vivo. Sí. Y estaba yo una vez con unas amigas feministas y les digo, ¿ustedes qué opinan? Acabábamos de tomar un curso con el Grupo Interdisciplinario de Sexología sobre argumentación de los derechos sexuales, ¿no? Y ellas me dijeron, bueno, lo que pasa es que el espectáculo de sexo en vivo es denigrante para la mujer. Y yo le digo, bueno, mira,
es exactamente lo que tú me estás diciendo, es lo que usan los fundamentalistas religiosos y se llama falacia del hermano mayor. Tú no sabes lo que es bueno para ti, pero yo sí lo sé y te lo voy a imponer porque es por tu bien. Sí, yo lo llamo la filosofía del amor. Como te amo, te voy a revelar que no sabes lo que eres. Exacto. Bush echando bombas en Irak, luego los iraquíes un día le agradecerán. Y entonces, bueno, es el colmo que un movimiento que busca combatir las opresiones utilice el mismo pretexto para oprimir de esta falacia del hermano mayor. Entonces, bueno, eso ha podido suceder y sobre todo que, por ejemplo, en nuestro contexto, la mayoría de las feministas no son liberales. Solamente son a veces paternalistas. Entonces, uno de los casos en donde esto se ve más claro es en que están en contra de los derechos de las trabajadoras sexuales. Y bueno, yo digo, si yo estoy a favor de los derechos del trabajo en general, pues entonces yo creo que las trabajadoras sexuales debe buscarse la manera de que puedan ejercer el control sobre lo que producen. Y así es como se fomentan sus derechos. Pero en cambio, las feministas no liberales llegan al prohibicionismo. Es decir, cualquier acto de sexualidad masculina siempre es una agresión. Y entonces, por lo tanto, el trabajo sexual, si una mujer está ahí, es esclavitud. Ahí estamos ya en lo que sería empezar a matizar. Yo vengo a esta conversación como estudioso de las masculinidades desde el feminismo. En los casos donde hubiera que definirme, siempre me presentaría como feminista radical en términos de decir, me encantaría que desapareciera esta diferencia en dos sexos, dos géneros. Escribí un libro tratando de demostrar que el paso a la obsesión de género era políticamente correcta para devolverle el feminismo a los machos. Ahora Fox defiende el género, los de derecha defienden el género, todo el mundo es especialista en género, hay becas de género, hay oficinas de género, pero la situación femenina sigue oprimida, sigue silenciada, sigue violentada. Y coincido totalmente con los dos. Uno, no hay encrucijada para mí entre feminismo y machismo, pero sí he vivido la dificultad de que un grupo se libere. Juan Carlos, nos estabas contando una historia de empoderamiento femenino. Sí, pues. Y entonces cuando yo veo a mi hermana y a mis hermanas y a mi mamá un poco viéndonos a los hombres con una exigencia de muevan las manitas, mi madre nos enseñó a los varones trabajos domésticos. A mí me tocaba sacudir toda la casa después de que alguien barriera y después a alguien le tocaba trapear. Y entonces fue atender nuestras camas, fue un aprendizaje en casa donde yo me empecé a cuestionar qué significaba ser hombre y ser mujer. Por supuesto, ya a nivel teórico, llego yo a las masculinidades cuando me pregunto de si me gustan los hombres, ¿es porque me siento mujer? Y entonces yo decía, no me siento mujer, sí, además si me he visto como mujer, me veo re fea, parezco Pedro Picapiedra así, con vestido, o sea, no me gustaba, yo decía, yo no soy mujer, pero me encantan los hombres, por eso me gustaba el fútbol, por eso me gustan los ambientes solo de hombres, que disfruto mucho también ambientes con mujeres, pero el ambiente solo de hombres me divierte muchísimo y me daba cuenta allí que en mí había una cosa rara, diferente. Yo recuerdo una vez que también le comenté a mi mamá y le dije, oye mami, yo no quiero ser estilista. Me dijo, ¿y por qué vas a ser estilista? Así con una cara, porque la única imagen que yo tenía del gay, del homosexual, era un gay afeminado que cortaba el pelo y no jugaba fútbol, no jugaba americano, no jugaba luchitas, no se juntaba con los de la calle. Y ese ambiente a mí me encantaba. Entonces, es a partir de mi orientación sexual, primero, la liberación de mis hermanas y de mis mujeres, porque ¿qué te liberó a ti? Mi madre empieza a estudiar su prepa a los 48 años de edad. Ah, qué ejemplo. Después psicología a los 54, a los 70 se metió a tanatología, preguntándole, mami, ¿por qué ahora tanatología? Ya están muriendo las muchachas, hijo, ¿no? Y entonces, esa enseñanza a mí me cuestionó también mucho mi propia masculinidad y a partir de mi orientación sexual, yo dije, esto no tiene que ser tan blanco o negro, arriba, abajo, tan separado como se me ha enseñado. Fue ahí como empecé yo a ingresar a cuestionar, leer todo esto de los temas de la masculinidad, del machismo. Y así para que nuestro público vaya entrando en nuestra humanidad de masculinidades. Francisco Javier, ¿cuál es la historia que te trae a ti al tema de las masculinidades?
Bueno, en mi casa, pues éramos mi hermano y yo, los dos hombres, y pues mi papá tenía un estilo un tanto tradicional de Veracruz, de ser el hombre de la casa, pero muchas de las cosas que decía, pues yo las oía así como chistes, ¿no? O sea, yo decía, es que no puede ser en serio. Se lo está tomando en serio. Qué buen sentido del humor tiene. Pero hasta que de repente empecé a dar cursos en las cárceles. Y fue cuando conocí gente que dije, no, sí hay gente que sí se cree esas cosas, no puede ser, fue un descubrimiento radical para mí. ¿Justicia? Pues sí, una búsqueda de cómo colaborar, cómo construir juntos. Y sí, de repente cuando das cursos de sexualidad, algo que ha sido muy bonito es que de repente la gente te dice, bueno, gracias por el curso, porque yo no sabía que las mujeres también podían tener placer. Wow. Entonces, bueno, eso es algo que te Ya hace derecho a la revalorar existencia. totalmente la relación con estas masculinidades. Yo llego al feminismo en el 68. Realmente a mí me atrapa el movimiento estudiantil, tengo 15 años. Ya me sentía hippie, pero faltaba algo intenso y llega desde mayo. A mí el movimiento de 68 es, como dice Octavio Paz, un gran carnaval. De la política me voy a enterar después. Ir y escaparme de los granaderos en las manifestaciones, ir y participar en la marcha del silencio, que me pongan mi esparadrapo en la boca y que yo me sienta gente grande. Todo eso modificó mi vida por completo. Y de ahí dije, yo no entiendo lo que está pasando. Debe haber aquí información teórica que hay que conocer. Y mis compañeros de inmediato me dicen, esto lo hicieron los trotskistas. Esto lo hicieron los anarquistas y luego me dicen, esto lo hicieron las feministas. Las tres cosas para mí sonaban marcianos, Religiones Yo venía de etéreas. fútbol americano, catolicismo, maristas, el América. Y entonces descubrir a Trotsky fue muy bello. El profeta desterrado, fracasado, que viene a morir a México, descubrir con él el comunismo, el socialismo, grandes ideales. De ahí pues el salto a la anarquía y descubrir más que nada al príncipe Kropotkin y pensar en el pan para los trabajadores también me conmovió. Pero cuando empecé a leer de las feministas que quemaban brasieres, de las feministas que decían el problema está dentro de la casa, no está en el Palacio de Gobierno, Claro. me fui volviendo muy feminista, el muy trotskista, el muy anarquista. Junto con un grupo de amigos fundamos un partido trotskista, se llamó primero el Virus Rojo. Y ahí lo primero que digo es, hay que hacer un grupo de mujeres para la liberación. Y me dicen, ¿tú eres homosexual? Y les digo, pues a lo mejor, A porque soy veces, poeta. depende con soy quién. poeta, me gusta mi padre, me gusta el fútbol americano. Porque eso lo vamos a resolver después. Primero hay que liberar al proletariado, luego hay que imponer la dictadura del partido. Y ya entonces veremos qué pasa con las mujeres. Y me mandaron al grupo de mujeres que se constituía en hacer las botanas. Con las mujeres hacíamos el café, preparábamos los sandwichitos y llevábamos la comida a los señores. El machismo de izquierda. Pero ahí empecé a oír hablar a las mujeres. Y todos sus problemas y conflictos pues me fueron metiendo hasta llegar a leer en inglés, porque no había en español en ese momento ejemplares en México, del Segundo Sexo de Simone de Beauvoir. Y empezar leyendo lo de la menstruación sagrada, convertida en pecado, pues me obligó a cambiar mis lecturas, mis ideas, y así es como fui llegando a un feminismo muy rabioso. En la teología, que era de donde yo venía, había un movimiento llamado Católicas Pro-Choice hace muchos años, que ahora están Católicas por el Derecho a Decidir en México, y que se nombraban en femenino incluso varones. Sí, sí. Y entonces, para mí, ese fue una gran compañía, saberlas aliadas. Veo que Francisco Javier ya quiere agregar sus historias y sus comentarios y corregir nuestros derrapes. Francisco, estamos contando nuestras historias con machismo, feminismo, masculinidades. ¿Qué nos tienes tú que contar ahora? Bueno, yo quisiera hacer un comentario sobre cómo fue el movimiento de liberación homosexual, se llamaba en México, entre 78 y 85.
Fue un movimiento muy importante porque había la visión de que tenía que convergir una visión de izquierda con la visión del movimiento homosexual, se llamaba. Y esta práctica fue una cosa muy rara porque el resultado es que se aislaron totalmente de la gente. Cenobitas, como les digo. Llegaba la gente con ellos y les decía, fíjate que tengo un problema porque me corrieron de mi trabajo. ¿Dónde trabajas? No, pues que en la Mitra. Ok. Y entonces, pero no te preocupes, mañana te vamos a hacer un meeting ahí en la Mitra para que te vuelvan a readmitir. Entonces, con moños rosas y gritamos. Entonces, digamos que pues llegó a ser un movimiento como de 5,000 personas en las marchas y esto. Fue muy importante, pero al mismo tiempo estaba muy aislado del resto de la gente. En Guadalajara una vez la gente, no estaba el dirigente y pusieron por los derechos humanos de lesbianas y homosexuales, ¿no? Y de repente llega el dirigente y dice, no, quiten eso y pongan por un socialismo sin sexismo. Cuando es una demanda muy interesante, pero que no es la demanda que la gente entendía sobre cómo se podía realmente convencer a la sociedad de la justeza de estos puntos de vista. Y la lucha de clases y la riqueza. Exacto. Entonces, de repente hubo ahí encuentros y desencuentros, y por el camino es como mucha gente fuimos coincidiendo y encontrándonos, y a partir de ahí, pues bueno, pues hubo otros movimientos, los movimientos de SIDA y demás, que junto con el movimiento de sexólogos tuvieron la posibilidad de empezar a ofrecer una visión más estructurada, una visión educativa, una visión que pudo acceder a todos los espacios, desde los académicos hasta los sociales, a través de las ONG. Y creo que así fue como se logró que hoy en día sea un tema trascendente, respetado, integrado en la agenda de gobierno de muchos de los gobiernos locales. En lo que veo de lo fundamental y que es lo que estamos hasta celebrando, es que ha sido un movimiento tanto, yo digo el feminismo y todo lo que sería el LGBT, que se ha vuelto inmenso, modifica las leyes. No es algo que quiere cambiar de un día para otro la historia, como yo veía en el trotskismo, o en el comunismo, o en la anarquía que lo quería destruir todo, sino que de pronto empecé a sentir que el feminismo marcaba pasos muy precisos. Se necesita derecho a que en los bares no maltraten a los que van al baño y son homosexuales, que se puedan besar. Que las mujeres puedan entrar a las cantinas. Que las mujeres entren a las cantinas, que el beso entre varones no sea motivo de linchamiento. Y se fueron modificando leyes que hoy nos tienen en un México menos injusto, en un México que empieza a pensar en términos de equitatividad. Fíjate que todo este mundo intelectual de las feministas, a mí me parece, esto que tú dices, fueron generando una lucha progresiva, no transformarlo todo de un golpe. Exacto. En algún momento de la historia entendieron que las cosas que se cambian de un solo golpe, decía Carlos Castillo Peraza, el problema de las revoluciones es que es como un torbellino, sí, que lo más podrido que está abajo queda hasta arriba, ¿no? Y entonces dice, no va a ser con revoluciones armadas como vamos a transformar, sino con cambios paulatinos. Y estos cambios paulatinos yo le agradezco mucho a las feministas, porque a través de un amigo, Rodolfo Millán, funda el abogado una organización gay, Cálamo, Espacios de Alternativas Comunitarias, donde yo ingreso muy joven, y él traía esta visión. Los cambios tienen que ir por la ley, paulatinos, no son radicales, ni vistiéndonos de mujeres, porque antes decían que el que no nos vistiéramos de mujer no éramos gays. Y besémonos todos en la calle. Y el movimiento gay ha muerto, declaró un activista en una marcha, y trajeron golpeadoras travestis, y nos pusimos a pegarnos entre nosotros. 1983 fue una marcha terrible, porque el que no era travesti y comunista no era gay. Y entonces... El que no ha mamado. Y entonces... Cálamo a mí me da una perspectiva, nos decían los reformistas, sí, los del grupo FAR, ¿no? Que ir pensando en una liberación gradual, legal y a través de la educación era lo que nos iba a permitir el avance, sí, y no el golpeteo, las marchas. Pero si no hubiéramos tenido 35, 37 años, marche y marche de y darle marche, a la tuerca, la gente se hubiera olvidado que existimos, claro, pero no era lo único.
No basta tomar la calle, no basta hacer multitudes, necesitábamos hacer otras dos vertientes de cambio. Y ahí Rodolfo Millán fue un gran maestro, cambios legales y cambios educativos. Y entonces eso, las feministas ya tenían historia. Sí. Ya tenían un camino y ellas nos fueron ayudando mucho a través de las lesbianas, las feministas, a través de las mujeres lesbianas, nos fueron enseñando a los hombres gays a cómo ir dando pasos progresivos de un cambio social sin enfrentarnos como enemigos a la comunidad heterosexual. Claro. Y Francisco Javier tendrá historias iguales. Bueno, yo quisiera señalar un momento que es así como el hito en la Ciudad de México, que fue 1994. Hasta ese entonces era perfectamente legal que el gobierno emprendiera persecuciones llamadas racias, en donde si alguien estaba haciendo una fiesta en su casa, si alguien estaban juntos en la calle, etcétera, llegaban y se los llevaban. Era ilegal la reunión de homosexuales. Exacto. Y la detectaban por ojo. Por ninguna razón, simplemente porque eran homosexuales y estaban juntos, llegaba la policía y los reprimía. Llevaba. Entonces, en 1994 se logró que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitiera la primera recomendación contra las racias y eso cambió la situación. Vamos a un corte en nuestro programa, señalando que quizá esta vez no vamos a estar en el debate del ping pong, porque esto de contar las historias cargadas de vida ya no es asunto nada más de televisión normal, sino de esta televisión que nos libera. Bueno, pues aquí es el balance histórico, ¿no? También ya va siendo hora de ver cómo han cambiado las cosas, cómo han progresado, desde cuándo. Bueno, si hablamos del feminismo contemporáneo, aunque hay siempre otras figuras en otros momentos históricos, quizás podríamos hablar del siglo XVII, XVIII, Mary Shelley, etcétera, que plantearon ahí algunas reivindicaciones feministas muy claras, muy fundamentadas. Y después el feminismo ha ido ganando espacios, ha ido transformando la cultura, pero si lo comparamos, por ejemplo, con el movimiento gay, ha ido mucho más lento el feminismo. Sí, claro. El movimiento gay inició en 1869, cuando se acuñó la palabra homosexualidad, ¿no? Y se acuñó por un objetivo clínico. Se quería decir que eran enfermitos y por lo tanto pues que no les aplicaran la ley, que no los prohibieran en una ley que había en Alemania. Y entonces pues a partir de ahí se dijo, no, pues es que tienen tal enfermedad, denles chance. Sin embargo, hay también tantito rápido, nada más, era como para quitarle el poder sobre los cuerpos de los homosexuales a la iglesia, porque antes eran tratados como sodomitas pecadores y era la iglesia quien atendía. Y en el momento en que se denomina homosexual, ahora son los médicos que tienen que atender. Pasar de un orden inquisitorial a uno civil. Y un poco más libre, más liberal que lo... Aunque con su lógica medicalizada también. Sí, también, inquisitorial también. Y panóptica. Y entonces, bueno, eso fue apenas hace poquito más de un siglo, y de repente ya estamos hablando de 1969, cuando vienen los disturbios de Stonewall, que sí, efectivamente hubo ahí muchos travestis, pero algo que a veces no se dice es que mucha de la gente que participó en los disturbios, pues eran simplemente gente ruda de la calle, ¿no? No fue nada más los gays, sino simplemente los vecinos, la gente de la calle. Una revuelta que no fue universitaria, que es lo interesante. Sí. Y lo interesante es que por primera vez se reivindicó la justicia para este grupo. Antes de ese momento, bueno, pues es inevitable que son seres antisociales, que se les agreda, que se les limite. Se lo merece. Pero en ese momento fue la primera vez que hubo un actor social que dijo, ya no, hasta aquí. Y bueno, eso ha cambiado muchísimo. Ahora, el asunto es dónde viene el movimiento masculinista. Exacto. ¿Dónde viene el movimiento que busca replantear unas nuevas formas de ser hombres? Y bueno, creo que esta reflexión viene a partir de muchas cosas que se hicieron en los 60s, empieza a cuajar en los años 70s, y hoy en día es un movimiento reciente, que todavía no es un movimiento tan masivo. Es muy intelectual. Todavía se dan como cursos en las universidades. Aparecen los estudios sociales norteamericanos, más que en las calles. Bueno, hay algunas iglesias liberales donde, por ejemplo, hacen, grupo de hombres de tocar percusiones.
Sí. Y entonces esos son así como los espacios en donde el movimiento masculinista también empieza a extenderse. El poeta norteamericano Robert Free, que empieza a plantearlo de ir a cazar el oso con los hijos y que hay que recuperar el sentido del fuego y la masculinidad, pero siempre brotando ya esto de un mundo más intelectual que el gay o que el origen del movimiento feminista. O mundos más californianos como el rollo del poliamor, sí. Las relaciones permanentes con más de una persona, que también empiezan a cuestionar todas las formas en que nos hemos relacionado. Bueno, si yo me voy a relacionar con cierta persona, ¿por qué siempre me relaciono pues por un contrato que alguien más hizo que le funcionaba de dos y hasta que la muerte los separe? ¿Por qué no hacemos un contrato sexual y decimos, bueno, ¿qué es lo que nos vamos a reservar para nosotros? ¿Qué es lo que se va a servir para otras personas? ¿Nos lo vamos a contar? ¿Tenemos esa confianza o no nos lo vamos a contar? En fin, todo este tipo de cuestionamientos van haciendo aportes para esta nueva visión de los movimientos de la masculinidad que hoy en día están despegando con gran fuerza. Ahora hay un libro de Masculinities de una profesora en Australia que es la que crea el concepto y de ahí es como se va a empezar a convertir ya un tema escolar y una necesidad de estudio para feministas, gays, y creo que es algo que también viene apenas de los años 80 del siglo pasado. Y aquí, como en todo, todos somos seres humanos, también hay así como tentaciones, errores o expresiones medio poco recomendables. Resulta que el movimiento de los hombres... Supremacistas, ¿no? Bueno, está por un lado los supremacistas que dicen que se sienten oprimidos por el feminismo según ellos, pero por otro lado, además también ha habido quien ha utilizado el movimiento de las masculinidades con otros objetivos. Por ejemplo, algunos de los grupos que decían que daban terapia dizque para quitar la homosexualidad, que nunca pudieron lograrlo, pero decían que daban esa terapia, decían, mira, tú eres homosexual porque te faltó tener una relación cercana emocionalmente con tu papá. Entonces lo que necesitas es abrazar a otros hombres de una manera no erótica, etcétera. Y entonces esto lo hacían antes en grupos de gays. Y entonces los gays se abrazaban y pues al rato terminaban con parejas y no les funcionaba. Y ahora son tan cínicos estos grupos estafadores que inclusive la recomendación es vayan con los grupos de masculinidad alternativa y abracen a esos hombres que al fin que no son gays. Y ahí no hay riesgo de que tengan esa tentación. Entonces digo, bueno, nadie sabe para quién trabaja. Yo llegué a conocer grupos de masculinidades también gay, que la gran cuestión para descubrir que no eras tan gay y que te masculinizabas era pasar por las calles donde estaban todos los varones vestidos de vaquero y tú pasar de vaquero y que no te dieran una nalgada. Entonces ya afirmabas tu masculinidad. Poder bailar con otro varón y no besarse en la boca. Entonces las masculinidades realmente es algo que se está construyendo de modo muy diverso en forma de mosaico. Yo pienso en este sentido que el feminismo se vuelve lento porque también tiene una cualidad muy especial. Cuando las mujeres norteamericanas estuvieron a punto de conseguir por primera vez el sufragio, decidieron sacrificar eso porque llegó la guerra civil y prefirieron apoyar a sus varones en la guerra que ellas conseguir el sufragio. Luego el siguiente movimiento, que es lo que va a abrir la posibilidad para que se desarrolle el movimiento gay, es que las feministas norteamericanas deciden también que es primero para ellas, en términos de ética y de justicia, liberar bien a los esclavos que liberarse a sí mismas. Es algo que yo he visto como algo que no es usual en los movimientos políticos, que se llamaría generosidad liberal. Algunas mujeres feministas pensaban que los travestis o algunos transgéneros, al vestirse como mujer o usar ropa de mujer, pensaban que se estaban burlando de las mujeres. Revelaban. Decían, yo hago todo lo posible porque no me traten como objeto sexual. Y mira, esto es que y hacen está todo enseñando los pechos. Exacto. Hoy hablamos más que nada de las relaciones entre el feminismo y los movimientos de los varones y de las masculinidades que han venido tomando presencia y vuelo político en lo que sería el final del siglo XX y el principio del siglo XXI. Nos hablabas, Juan Carlos, de los recuperadores de la masculinidad. Sí, que también se proponen como grupos neomasculinistas, también proponen una nueva masculinidad, pero si checamos la página de ellos, son muchas frases misóginas que van retomando de filósofos, de poetas,
estudios pseudocientíficos donde documentan que la mujer debe servir al tocayo hombre. Díaz Mirón, de que el varón es un león y la mujer es una paloma y que no nos debemos confundir. Y entonces, el problema de esta última marcha del 2015 Era lo que nos decías. es que fueron alrededor de 10,000 personas y la mitad mujeres. A pedir que las regresaran a ¿Cómo la jaula. liberas a una esclava convencida? Si abres la puerta de la jaula, la cierra por dentro. Entonces, muchas mujeres creen que el mundo está mal porque otras mujeres estudian, trabajan, salieron de sus casas, y porque ellas salieron de sus casas es el discurso de la ultraderecha. Hay sicarios, hay adictos, hay guerras, porque la mujer ya no está en el lugar. Las he oído que debe. dicen, se volvieron violentas porque se pusieron pantalones. Bueno, deberían de otras regresar a la falda y a las medias. No entre otras solamente cosas. la ultraderecha piensa eso. Hace poco Leonardo Boff decía que la causa de que hubiera tanta violencia juvenil era la falta de figura paterna en los hogares, o sea que las madres solteras Cinturonazos. eran incapaces de educar hijos exitosamente. Claro, la ultraderecha puede expresar también pasándonos por la izquierda, ¿no? Es decir, hay La posiciones... ultraderecha de la liberación. Hay muchas posturas de derecha que se personifican en personajes de la izquierda. Sí, claro que sí. Pero ahora, para que me corrijan y debatamos, en ciertas corrientes del feminismo dicen que estas recuperaciones reaccionarias del machismo tienen que ver con una cuestión esencial que ellas la denominan el sueño de amor del hijo con la madre. Hablan de un mito interesante donde el varón se crea la idea de que su madre lo amó tanto que se relacionaron ya como un solo cuerpo en el vientre de la madre y que se hablaban él y ella y que de esa manera se marcaban sus diferencias porque lograban unir un cuerpo masculino y uno femenino sin que se revolvieran y que de ahí brota esta idea tanto en mujeres como en varones de que lo ideal es conservar la separación, lo que llamarían la diferencia extrema. Porque había quienes ven la diferencia como algo que se puede negociar, pero estos grupos dicen, no, la mente correcta es una mente que se enamora bien de la madre y siempre la ve mujer, y la mujer para que enamore al hijo tiene que pintarse la boca, tiene que arreglarse, tiene que tener falda, y el varón tiene que ponerse los pantalones, tiene que enamorar a la madre como un varón, y dicen que esto se repite tanto en mentes femeninas como en mentes masculinas, y que hace que sea muy fácil el regreso. Tú que estás en contra de todo eso, ¿qué dirías? Pues digo que pues hay gente que tiene capacidad poética y que se debe dedicar a la y de poesía, ciencia ficción. pero de eso a meterse al psicoanálisis y creer que el psicoanálisis nos va a explicar algo importante, pues yo todavía estoy esperando así algún día. Pero que nos la expliquen pregunta algo por la importante. ideología que nos vuelve reaccionarios, esta izquierda que empieza luchando por libertades sexuales y ahora pide que regresemos a la pareja normal y que quiere evitar la liberalización del aborto y que quieren prohibir las drogas, los mismos que Desde las hace más de liberaron. 30 años ¿Cómo se existe produce un eso? cambio político en el mundo en donde cada vez se desdibujan más las ideologías. Entonces los partidos cada vez más son solo máquinas negociadoras de intereses sociales y ya no tienen una direccionalidad ideológica clara. Entonces por eso es que muchos que se dicen izquierda son lo más conservador que hay y muchos que se dicen derecha igual y pueden tener algo progresista Claro. pese a ellos mismos, ¿no? Que los comuneros ahora seamos conservadores. Yo estoy de acuerdo con Vilma Espín, revolucionaria cubana, que si no hemos cambiado lo cotidiano, no hemos cambiado lo social. Exacto. Y si no hay, decíamos en las consignas de las marchas, si no hay libertad no hay libertad política, si no hay libertad sexual. Y no hay libertad sexual si no hay libertad en la vida cotidiana dentro de las casas. Y nadie es libre hasta que todos seamos libres. Exacto, pero también ahí es donde en algún momento oí que ni las palomitas del microondas se queman todas juntas, que todo movimiento, todo agrupamiento provoca sus mismas rupturas, sus diferencias y que esta velocidad del todos juntos es muy lenta y allí nos piden mucha paciencia. Entonces lo que yo digo es,
podemos estar hablando de masculinidades a partir de gentes raras como nosotros mismos. Los normales masculinos nunca se han preocupado ni por las mujeres, ni por los gays, ni por los niños, ni siquiera por sí mismos. A la hora de la hora creo que hay una mentalidad, ¿no? Producto quizá, para decirlo ya más fuerte, del capitalismo salvaje, que hace al amo insensible, cinicote, sin cuestiones serias en la ética. Y los que brotamos para producir este discurso que hace posible un canal o una actividad de comunicación como la que estamos nosotros ejerciendo, somos personas en la completa rareza, que somos capaces también de dialogar, conversar y hasta respetar lo que llamaré las cualidades del normal mediocre. Llegar a las masculinidades significó, sin embargo, tener que salir de lo que sería la cajita de los encerrados normales, claro, y que nos permite hablar estos discursos. Algo que nos llevó mucho también a las masculinidades fue el golpe del SIDA, el golpe del VIH, que nos obligó a revisar que no venía de un gen gay, que no venía de un gen degenerado, sino que varones muy normales lo podían producir, contener y transmitir. Y entonces creo que también es bueno validar lo que significa la rareza como producción de discurso emancipador. El habernos cuestionado todo lo que fuimos para ahora poder conservar ciertos tesoritos masculinos. Que, por ejemplo, como ese valor de, al fin y al cabo, el macho, de decir, échense todos para atrás, yo trato de tener al monstruo. Que eso entre animales es muy apreciado. El alfa no solo se queda con las hembras, sino cuando viene el terrible animal depredador, es el que lo enfrenta. Claro. Y en ese sentido también nosotros pues seríamos muy raros, muy de collar, muy de pelo largo, pero salimos también a enfrentar al monstruo del egoísmo, al monstruo del individualismo posesivo. Hemos estado platicando ya sobre cómo brota la posibilidad de tener pues la posibilidad de un programa de televisión que trate masculinidades. Hablábamos de las ventajas que esto consiguió a través de la rareza, y creo que por ahí podemos empezar a pensar en conclusiones, en qué es lo que significó la historia para llegar nosotros a hablar de lo que estamos hablando, para podernos al fin y al cabo sentir portavoces reales de la masculinidad sin tener que ser etiquetados de ninguna manera. Y entonces, pues lo que pienso es que sería bueno a nuestro público decirle algunas conclusiones y algunos proyectos hacia el futuro de lo que sería bueno proteger, de lo que sería bueno desarrollar y seguramente de lo que sería bueno inventar para que desaparezcan lo masculino y lo femenino y aparezca pues realmente esa nueva humanidad que tanta gente ha soñado y que se hace necesariamente en el día con día. Francisco, Javier, comenzamos contigo. Esta idea de una vida posgenérica en donde ya no tengamos que definirnos en un género como masculinos, femeninos, o etcétera, puede ser interesante, pero de hecho hoy en día ni siquiera sabemos como para qué. ¿Qué ventajas nos va a dar? ¿Qué se va a sentir? ¿Qué necesidad me llevaría hasta allá? Entonces yo creo que las necesidades que sí tenemos y que sí podemos reconocer son necesidades más inmediatas. ¿Cómo puedo yo buscar una vida más solidaria? ¿Cómo puedo yo relacionarme mejor con otras personas? ¿Cómo una puedo buena yo? vida. Sí. Y entonces esto me lleva como analogía cuando se habla también de las orientaciones sexuales, ¿no? Se dice, bueno, el día en que ya no haya discriminación ninguna contra gays, bisexuales, heterosexuales, contra nadie. El día que nadie, no haya dinero, nadie va a sufrir. Exacto. En ese día, entonces, vamos a estar en una situación posorientación genérica, sexual, etcétera. Digo, pues, y bueno, ¿y eso como para qué va a servir? Porque pues, ¿Van a estar todos sentados y con el mismo uniforme? Lo mismo que le pasó a Reinaldo Arenas, ¿no? Que Reinaldo Arenas vivía en Cuba en una situación de persecución de su homosexualidad y demás, y de sexo marginal, y de repente llega a Estados Unidos y pues todos los gays están en las discos, etcétera, y decía, pues qué bueno que sean tan felices, pero yo no encuentro mi lugar allí. ¿Qué es eso para mí? Entonces, en ese sentido, el post, lo que venga después, es algo que a veces no podemos ni siquiera entrever todavía. Dejémoslo para después. En una situación en la que estamos buscando cambios, ¿no? Una de las portadas del libro de Erich Fromm, Del miedo a la libertad, está una jaula con un pajarito adentro, la puerta abierta, y el pajarito haciéndose pendejo volteando para otro
otro lado y chiflando, ¿no? Es Haciéndose decir, niño. ¿ahora qué hago si soy un gay libre? Sí, Si sí. mucho de lo que le daba sentido a mi vida gay era la clandestinidad, el vivir escondido. Y ahora en la libertad, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer como mujer que tenga todos los derechos? ¿Qué voy a hacer? Bueno, no sabemos qué voy a hacer. Lo cierto es que tenemos la esperanza que será un mundo mejor. Que no tengamos el miedo a esa libertad para que podamos dar el brinco, para darnos cuenta que somos más grandes que nuestros miedos solo atravesando el puente. Y saber vivir con los miedos. Sí. Ahí yo, ahora, hasta yo me sorprendo. Quiero poner los pies muy en el suelo y pienso que hay dos cuestiones que sería interesante en términos de masculinidades corregir. Una, por ejemplo, son las cárceles. El sistema carcelario no corrige nada en la sociedad. Es escuela de crimen. Creo que viene de una terrible equivocación que es separar a los malos y genera dentro de lo que sería el interior arquitectónico un grado de violencia, un grado de inhumanidad que es bueno que los varones cuidemos para los otros varones. Me parece terrible que las cárceles sean fábricas de violación a varones, que entrar a la cárcel implique esa violencia, que implique el tenerte que... uno puede llegar simplemente porque le habló mal a su mamá, y de repente al entrar a la cárcel te van a meter en la universidad del narcotráfico. Sí, claro, y del secuestro. Del secuestro. Y que habría que pensar en una nueva ordenación de las leyes y de la corrección del delito que no produjera esta degradación de lo humano, por ejemplo. Yo creo que esta parte del derecho penal Sí. es un derecho que tenemos que discutir siempre desde la posición psicológica de el derecho penal establece todos los castigos que puede haber para los delitos que yo podría cometer en algún momento. El problema es que la gente que generalmente le entra a derecho penal dice, bueno, aquí voy a ver cómo castigo a los malosos porque yo soy bien buena persona. Ese error. Y entonces se cree que se divide entre los buenos y los malos el mundo. Y que yo ya estoy libre del crimen. Y todas esas definiciones son completamente absurdas. Entonces, en una sociedad perfecta solamente se va a necesitar derecho civil. Perfecto. Y no derecho penal. Pero mientras llegamos a eso, por lo menos podemos buscar porque haya un derecho penal que no castigue. O sea, el único castigo que según la teoría debe aplicarse es la restricción de la libertad de movimiento. Exacto. Pero fuera de ese, todos los derechos de desarrollo social, de desarrollo cultural, etcétera, Pero tienen que estar contra el tiempo. plenamente garantizados, ¿no? Y entonces los hombres en esos ambientes, justamente, lo que tendríamos que aprender a hacer es cómo no ser nosotros el castigo de nosotros mismos, sino cómo nosotros podemos ser los colaboradores de el crecimiento de otros hombres. Juan Carlos, ¿quieres cerrar el programa? Cierro con dos propuestas bibliográficas de Michel Foucault, Vigilar y Castigar. Por supuesto. Para que entendamos el nacimiento del sistema penal moderno, que se trata de vigilar y castigar y no de corregir ni de rehabilitar. Y Microfísica del Poder, también de Michel Foucault, de Ediciones La Piqueta, donde él habla que la Inquisición, cuando dejó de matar a los raros, dijo, ¿ahora qué les hago? Pues enciérrenlos. Pero era en pos de un castigo. La mente. Sí. Y entonces es el panóptico que tiene que estar vigilado absolutamente, donde pierde no solo la libertad de tránsito, sino toda libertad, incluso interna. Entonces yo sugeriría esos dos textos para entender por qué es tan machista nuestro sistema penal, al menos occidental, cristiano occidental, latinoamericano, para poder salir de él, porque quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Perfecto. Con estas hermosas y claras palabras, terminamos esta emisión de su mesa social de debate sobre masculinidades. Muchas gracias por su atención.